Bueno, Néstor, esto que estás viendo acá, este grupo de gente, vamos a contar una historia para entender cómo funciona esto del traslado, de lo que venimos contando. Exacto. Somos los primeros que tocamos el tema del traslado de la villa ahí en la salida de la autopista. Y estamos en Barrio Cepa. Acá es donde están instalándose las familias. Para que se ubiquen es Cepa C, Cepa B, Cepa A. Eso que están viendo ahí, eso es el mercado de abasto, eso es el banco de alimentos, ese tinglado grande, para que se ubiquen, ese murallón, ahí están todas las naves del mercado de abasto. Acá hay distintas instalaciones de traslado de villas y asentamientos desde hace mucho tiempo. Más o menos te diría que en la época cuando se hubo un traslado en la favelita, ahí en los fondos de Villa Urquiza, contra Barrio San Ignacio, que fue creo que de la Sota, en aquel momento trajo muchas familias acá. Parte de esas familias son las que ahora vamos a hablar con ellos. Está la escuela Juana Zurduy, es una escuela que evidentemente va a tener ahora el impacto con la llegada de más de 40 familias que se están instalando hacia allá. Ya en un ratito, si querés, vamos a ir a mostrarte dónde se están acomodando esas familias. Voy con el dato legal primero porque esto es primicia. Sí. Camino de la Sierra ya presentó acciones, están denunciados los supuestos, entre comillas, avivados, o sea, personas que en el último momento del operativo intentaron instalarse y hacerle creer a los trabajadores sociales del Ministerio de Salud Social de que eran familias que estaban viviendo pretendiendo tener una casa. O sea, Camino de la Sierra es lo que y los abogados son los que van a encabezar acciones legales contra ese intento. Bien. ¿Qué es lo que nos dicen en este momento desde el Ministerio? Todas las familias que ya vamos a ver más adelante se van instalando en Cepa, en las viviendas que les corresponden, que le han sido asignadas. Son familias que habían sido censadas mucho tiempo antes, en un trabajo que nosotros lo decíamos, por eso no hubo ni violencia ni reacciones ayer en el barrio cuando pasaba la topadora y cuando los camiones venían con la mudanza. Ahora vamos a la precuela. ¿Cómo empezó esto? Perfecto. Estas mujeres que están acá antes vivían en la favelita. En la favelita vivías vos, ¿no? En la favela, ahora es la favela. Era la costanera, o sea, se llamaba La Salada, se llamaba la costanera en La Salada. Me acuerdo, en esa época. En esa época era la costanera y La Salada. ¿Cuántas familias más o menos en ese momento se trasladaron a Cepa? Y acá trajeron más o menos como 40 familias. Si es que no es más. Me parece que más, me estoy quedando corta, pero me parece más o menos alrededor de 50, ponele. Más o menos. Hoy estás en el centro vecinal. Hoy estoy en el centro vecinal y bueno, estoy de coordinadora del polideportivo y la referente del barrio, que es la que arrancó con todo esto, cuando nosotros después con el tiempo no había luces, no teníamos plaza, no teníamos nada, porque cuando llegaban se empezaron a robar todo, no nos dejaron ni una luz. Sí. Y bueno, después con el tiempo uno se fue adaptando también a que te traigan de un lugar donde vos ya estabas acostumbrado y venir a un lugar donde sabe que no sabe qué te espera, porque no sabe con quién te encontrás. Yo me acuerdo en esa época, y en esto también, era todo un tema, era el traslado y decir, che, era gente que, no sé, perdón no el término, pero buscaban residuos, laburaban, cirugiaban. No tenía carro y caballo y vivíamos de eso. Nosotros vivíamos del carro en la zona de Urca, Quebrada la Rosa. Quebrada la Rosa. Y te mandan acá a la otra punta. En medio de la nada, porque en ese tiempo no había nada. Sí. Estábamos lejos de todo. Y la gente, bueno, la gente por miedo, acá por ejemplo en Palmar, el Joffre, todas esas cosas, no te abría la puerta por el tema de la seguridad. Claro. Que no era tanto como ahora. Y 20 años después, ¿han logrado armar un barrio? Logramos armar un barrio. Por ejemplo, el Playón, que es un lugar de contención para los chicos, que es lo que yo buscaba cuando yo empecé. Lo que buscaba era eso, alguna contención para ellos, que por ahí estamos tan vulnerables y no tienen otra salida. O sea, y el Playón para nosotros fue un milagro que se hiciera acá. Yo quiero que tomemos un segundo en mostrar esto porque merece el reconocimiento. Vengan, acompáñenme. Porque uno tiene la idea, y lo hemos visto nosotros. Yo he entrado a casas entregadas donde le sacan el inodoro y lo venden. Así es. No me la contaron. Sí. En un rato te voy a contar la historia. Esas casas que están ahí,
parte de esas viviendas se las entregaron a La Tablita. En La Tablita se murieron en un incendio una familia, murieron los chicos, ¿te acordás, Néstor? Sí, La sí, Tablita sí. es la villa que está al frente del hospital de urgencia. Exactamente. Bueno, hay gente que vendió la casa, me comentaban, y se volvió a la villa. Pero la gente que se queda logra esto. Miren lo que es la plaza de Cepa. Mirá lo que es la plaza de Cepa, Néstor. Está impecable. Está impecable. O sea, evidentemente lo cuidan al barrio. Lo cuidamos, aparte es más. Todo esto que vos ves acá es lo que nosotros hacemos con los niños en el poli, que le hago reciclar las gomas y plantar y cuidar el espacio este que es de ellos. Que el espacio es de ellos. Acá, por ejemplo, abrimos una biblioteca, que acá donde damos clases de apoyo. Y bueno, y el poli es lo más grande para mí, que yo me he criado sin estudio, sin nada, me he criado sola y me he hecho sola y crié 7 hijos. Sí. Imagínate lo que es el orgullo mío y la alegría que es para mí saber que puedo hacer algo por lo demás, hacer algo por lo que me hubiera gustado que alguien hiciera por mí. Nosotros somos 16 hermanos y bueno, por cosas de la vida nos tocó una vida difícil, pero... ¿Vos llegaste cuando te trasladaron, tenías bebés? Claro, tenía chiquito, tenía mellizos iban a cumplir 1 año mis mellizos. Hoy tienen 22 años mis mellizos. Yo quiero preguntar algo. ¿Cómo se hace para una... Yo ayer estuve mostrando las casas que me habían sido parecida a tu casa en la favela. O sea, una casa con suerte techo de chapa. ¿Cómo haces para hacer entender a alguien que nunca tuvo baño, que ese baño es inodoro, no lo venda, no lo cuide, que aprenda de a poco? ¿Cómo se logra eso? Que normalmente yo lo escucho de los teóricos, los funcionarios y todo, pero de alguien que lo vivió. Yo creo que eso pasa porque todo depende de lo que uno quiere para su hijo, ¿no? Porque no solamente podés pensar en vos, sino tenés que pensar en los hijos que tenés. Si querés que tus hijos vivan lo que vos viviste, de tener que ir a una letrina, de tener un baño con nylon y tener un pozo, porque a mí yo viví por un montón de cosas. Entonces vos decís, agradecerle a la vida, agradecerle a Dios que te dio una oportunidad de cambiar de estilo de vida, que podemos ser otras personas, que podemos cambiar nuestras historias por ahí, que yo creo que todo el mundo tenemos una historia, que a mí, por ejemplo, me costó muchísimo el quedarme adentro de mi casa, porque al haberme criado tanto en la calle, es como que por ahí me cuesta estar encerrada. Y por eso cambié, esa historia la cambié por el tema de que podés hacer algo por lo demás. Me imagino que más o menos la historia de todos, vos también venías de ahí. Sí, de ahí vengo yo, de la favela. Sí, y vivimos en el medio de la nada acá, los tiraron así. Hoy, ¿qué le dirían? Bueno, no nos están viendo porque están mudando. ¿Qué le dirían a la gente que está llegando? ¿Esas señoras llegaron? Son nuevas, sí. ¿Qué le dirían? ¿Qué consejo le darían? Sí, que acá es muy lindo, tienen de todo, no tienen por qué volver a donde estaban. Eso. Y que busquen y piensen en el futuro de sus hijos. Que yo creo que hay mucha gente que quiere lo mejor para sus hijos y que tener una vivienda digna es lo más lindo que nos puede pasar. Por ejemplo, para mí fue una gran bendición mi casa y siempre lo voy a agradecer, y cuando a mí me dieron mi casa era como venir y decir, la mayoría se terminó yendo porque no sabían, pero yo creo que esto es cuestión de saber sobrevivir, porque yo creo que uno siempre sabe. Yo, por ejemplo, que he criado a mis 7 hijos, y tengo el más grande que se recibe ahora de psicopedagogo infantil, yo tenía carro y caballo, y yo salí a trabajar en el carro y a mi hijo nunca lo subí porque yo quería que ellos estudiaran. La verdad que da para quedarse toda la mañana hablando. Es fantástico. Las señoras que están acá, las señoras que están llegando, ustedes son, disculpen chicas que las moleste, ¿recién las trasladan? Sí, ayer. ¿Ya pasaron la noche acá? Sí. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia, ese momento? Rara, con mucha incertidumbre, pero tranquila, muy cansadas, así que para nosotros la noche también fue tranquila porque estábamos sin dormir, porque la noche anterior habíamos dormido en la vereda con todos los muebles, pero no, ahora arrancando, preguntando tema negocios, colegios, dispensarios. ¿En tu caso tenés chicos? Sí, tengo uno de 12 que va a 2º año. ¿Y cómo vas a hacer ahora, por ejemplo, el tema de escuela? ¿A dónde estaban yendo allá y ahora qué van a hacer?
Sí, él allá iba al IPEN 400 y justamente ahora pasé por la oficina donde nos recibieron ayer y me dijeron que ellos se iban a comunicar con el Ministerio de Educación para ver el tema de la reubicación y el tema de las faltas, porque las faltas van a tener que ser justificadas y yo no tengo cómo seguir llevándolo allá, no tengo ninguna movilidad. ¿Qué tenés en la mano? La llave de mi casa. ¿Qué sentís? Es lo más lindo, ¿no? Sí. Es lo más lindo, o sea, estás con miedo, porque si nos traen a un lugar donde uno no sabe cómo va a seguir. Sí, miedo porque, bueno, qué sé yo, no conozco a la gente, uno piensa en eso, en la seguridad, en que tengo que caminar todo eso para venir a tomar mi colectivo para ir a trabajar. ¿Dónde trabajas? En el Cerro de las Rosas. Así que todo eso. Pero bueno, de a poco los organizaremos, como estaba hablando con un vecino que vino de allá conmigo. Y bueno, dice, acá salimos varios a trabajar, iremos en banda hasta que cada uno conozca. Bien. Yo ando por la zona ahí de donde ya pasaron las topadoras. ¿De dónde estabas más o menos vos para ubicarme, para entender? Yo estaba al fondo, en la última cuadra de Zamudio, en una casa de esquina. O sea, arriba, ya yendo para 1 de Mayo. Claro, yo estaba al costado de la circunvalación, en una casa de esquina. Era mi primera casita ahí, era la mía. Y bueno, acá estamos. Ella, gracias a Dios, mi hija la pude traer, y al lado de mi casa, como estábamos allá, que eso yo lo pedí si se podía, y bueno, sí. Y estoy con todos los vecinos que tenía allá, uno al lado de otro, que nos cuidaremos entre nosotros hasta conocer los vecinos de la zona. En un ratito, ¿podemos ir a conocer dónde están para mostrarnos? Sí, ahora hemos salido todos a hacer compras, pero ya en un rato estamos de nuevo en casa. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. Nancy, te deseo lo mejor, para tu familia también. Verás que han logrado ellos venían de la favelita hace 20 años y han logrado un lindo barrio, así que ojalá que se sumen, me imagino que después es como todo. Para que se sumen, nosotros por ejemplo acá yo tengo un comedor comunitario, tenemos el playón que damos clase de apoyo. Y el playón es un lugar de contención que yo siempre voy a agradecer, porque cuando nosotros vinimos acá no había nada, chica, nada, ni siquiera luces teníamos, porque se habían robado todo. Y cuando yo me metí en esto, me costó mucho meterme en el trabajo del barrio, porque bueno, yo también estuve sola con mis 7 hijos y me costó muchísimo. Y más cuando estás sola, y vos decís, ¿dónde vas? Y bueno, yo creo que Dios te da la fuerza y la fortaleza y la sabiduría y la inteligencia, ¿no? Porque por ahí te piensan que porque no sabes leer y escribir pasas a ser una analfabeta y bruta. Y son mentiras. Porque yo quiero decir esto siempre, porque siempre lo digo, porque por ahí la gente se equivoca cuando se piensa que uno no sabe leer y escribir, se piensa que no sabemos pensar. Sí. Y no es verdad. Porque la calle te enseña a pensar. ¿Entendés? La calle te da sabiduría, te da inteligencia. Y vos decidís. Entonces ahora no, lo que nos queda, mujer, es pensar en el futuro que queremos para nuestros hijos. Por supuesto. Y que todo se puede. Yo creo que vos quiero que confíes, o sea, que lo que vos necesites puedas venir. Que no te prometo que te voy a dar nada porque no lo soy, pero que lo vamos a conseguir, como siempre a las personas que están acá me conocen y saben que si le puedo dar una mano se las doy. No le prometo lo que no le voy a cumplir, pero sí veo la forma de buscarle. Perdón que te interrumpa, me quedé pensando. Vos del cerro, antes te ibas de una zona del 1 de Mayo y ahora tenés que ir al cerro a trabajar. Ya sabes cómo hacer. Justamente recién le estaba preguntando a la señora el tema del colectivo, veo que pasa el 62 y bueno, veré, yo de ahí, de donde estaba, me tomaba 2 colectivos al cerro. Y ahora veré de acá, no sé si hasta el centro y de ahí el otro, ver los horarios que me coincidan. Estoy viendo que el secundario es a la tarde, porque yo allá mi hijo iba a la mañana, yo pasaba, lo dejaba en el colegio y me iba a trabajar. Y acá veo que va a la tarde. Ver el tema, cómo voy a hacer, porque yo tengo mis hijos grandes, mi hija está con su marido, todos trabajan. Y ver, porque ahora va a ser el tema, él se va a manejar solito. ¿Y vos? Tiene 12 años. Organizarse ahora. Cambio de vida total. De acá y volverse, organizarse eso es lo que más incertidumbre me da. De a poquito, ¿no? Yo entiendo que en el barrio lo van a cuidar, les dejo porque se acomodan en un ratito. Vamos a ver si nos damos una vuelta ahí porque, dale, Freddy, bueno, pero queríamos mostrar esto en esto también, porque sobre todo uno piensa también en los conceptos, en prejuicios que se tienen de las imágenes que veíamos.
del asentamiento, de lo que era la Villa El Platito, y no es muy distinta la Villa El Platito a la favela, o la Salada, como se le decía antes, que es el asentamiento que está en el Arroyo del Infiernillo, ahí en Quebrada Las Rosas, San Ignacio, a Villa Urquiza. Y entonces yo creo que sí lograron, estas mujeres lograron hacer esto, que Cepa, que tendrá sus problemas. ¿Hay choro en Cepa? Sí, puede haber choro. ¿Hay droga? Puede haber droga también. Pero también está esto, también está esta imagen, como la que está acá, Keiko Miral, yendo los chicos a la escuela. O sea, también hay cosas buenas y también mirar un poco eso da esperanza para que se puedan reconstituir estas familias en un barrio. Esa mujer que no soltaba la llave de su casa y que ahora se está yendo a la casa, la verdad que creo que es la imagen, ¿no? La verdad, Freddy, una fantástica reflexión y pincelada. Una crónica muy buena. Social excepcional, de todo. De la gente que ya está allí en el barrio. Me quedé pensando en tantas cosas que dijo Claudia, la presidenta del centro vecinal. Yo decía, trabajaba en el carro, pero no quería que mi hijo fuera carrero. Y el chico se va a recibir de psicólogo infantil. Fíjate vos, mirá, le dio la posibilidad de que el pibe tenga una carrera universitaria. Me quedo con esa reflexión maravillosa que hacía Claudia, dándole la bienvenida a los nuevos vecinos. Que sea pacífico, que sea con buena onda, con la apertura que están mostrando y sobre todo también con ese valor que le da la señora, la chica ahí que tenía la llave de la vivienda en la mano. Por supuesto que ahora, como cuando nos pasa todo, cuando nos vamos a otro lugar, tenés que acomodarte, ver con los horarios, las distancias, todo. Es una vida nueva, que la sepan valorar, que se puedan integrar a una vida mucho más digna de la que evidentemente tenían. Eran ranchos los donde estaban. Ni siquiera rancho. Lamentablemente. Entonces, que sepan valorar eso, porque esas casas que se les entregan son hechas con fondos que, en definitiva, toda la sociedad aporta para estos programas sociales. Bueno, que lo valoren, que dejen de lado a aquellos tipos que son los vivos, que viste que usan las casas para desarmarlas, para vender las cosas, que lo valoren, que lo valoren y que se integren y construyan un barrio lindo, digno. Ojalá podamos volver dentro de un tiempo, un año, no sé, y ver qué han hecho de ese su lugar. Que todo el mundo aporte, los viejos y los nuevos, en el barrio, digo, ¿no? A una muy buena convivencia. Una buena integración. Una buena integración, porque ahí vimos como la presidenta del centro vecinal, y yo también escuchaba atentamente y decía, cuando vine no teníamos ni luz. Nada. Exacto. Y por lo que se ve, el barrio está, ahí Freddy lo va a decir mejor que nosotros, pero está ordenado, tiene su playón deportivo, vimos que era un sector ahí que está totalmente asfaltado, es decir, que lo puedan cuidar y que puedan obviamente vivir de una manera digna como merece todo ser humano, ¿no? Bueno. Hay que tener un trabajo, que los chicos vayan a la escuela y que los papás y la gente grande pueda disfrutar de una vida digna. Y si queremos crecer como país, vamos a tener que empezar a pensar de integrar así a esta gente. Acá está dándose la verdadera integración. Exacto. Ojalá que todo funcione muy bien. Freddy, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a seguir con el desarrollo del programa. Te dejamos a que te organices vos y ya que estás ahí cerquita, si podés, llegate a alguna de las casas y de paso mostramos la vida de la gente en sus nuevas casas, de aquellas familias que estén, porque decía la señora ahí que muchos están haciendo trámites, han salido a comprar, se están acomodando, pero bueno, a lo que encuentre Freddy, si no, alguno que te dé permiso para meterte allí y mostrar ese nuevo lugar de la gente. En un ratito vamos a volver con vos. Ahí está. Bueno, Dale, Néstor. Dale, gracias, Freddy. Las familias que acaban de ser trasladadas desde la zona de Miralta. Platito, Miralta. En el comienzo de la autovía, que ayer lo mostrábamos, desde el martes y ayer, tema excluyente de Freddy, con una cobertura muy buena de nuestro programa ahí, en ese proceso, ¿no? De ir, primero relevamiento, después la destrucción o digamos lo que estaba haciendo la pala mecánica, todo, sacando todas las casitas y ahora la relocalización. Bueno.